a esta semana 2, aunque se trata de Job, el hermano lo enfocó hacia el enemigo, pues qué es lo que hizo y qué es lo que está haciendo el enemigo, que es externo, fuera del reino, dice, y el opositor, el que está adentro. Entonces, en cuanto a, dice que necesitamos conocer las cosas con respecto a Dios y al hombre, sino también con respecto a Satanás. O sea que es muy cierto porque, digamos, lo conocemos muy superficialmente, pero no en sus orígenes. Entonces, este fue un ángel muy ungido, pero se le subió el ego y era un narcisista y entonces se elevó. Y era el jefe de los ángeles y sigue siendo el jefe de los ángeles caídos. Entonces, era bien visto por Dios, le había dado todas las, todos los, como privilegios ahí en el cielo, porque tenía muchas cosas que hacer. O sea que le ha dado un reinado, así como sacerdocio también. O sea que la posición que ocupaba era muy elevada en la creación de Dios. Pero entonces él se rebeló porque él se quiso hacer a sí mismo Dios, es estar a la autoridad de Dios, subvertir la autoridad, dice, y se exaltó. O sea que se quiso equiparar a Dios. Pero de esta forma, esta rebelión contra Dios, él quería estar al mismo nivel de Dios, porque digo que iba a subir a la misma altura. Pero este adversario y enemigo, el adversario dice que es el que está dentro del reino, que se ha revelado dentro del reino, y el enemigo el que está afuera del reino. Entonces, cuando nosotros estamos en la vida del reino, pues es un enemigo, que es el que va a vencer el hijo varón que dice más adelante. Entonces, por otro lado, después de que Satanás se rebeló, fue condenado e incluso sentenciado por Dios. O sea que él ya fue condenado, ya fue sentenciado. Y dice que no le ha sido revocado esto. O sea que él sigue todavía en esa posición para él fuera. O sea que fue despojado de todo y la intención era despojar a Job también de sus posiciones y sus logros. Pero por ahí más adelante dice de que Dios ha usado a Satanás para hacer las cosas más difíciles, más feas, porque él no podía mandar a sus ángeles que tenía a la par, que eran ángeles muy apreciados, según lo que puedo entender. Él necesitaba a Satanás para que hiciera, como quien dice, trabajo sucio, la parte más difícil, pero que a Satanás no le costaba nada, pues, o sea, que él feliz de ir a estorbar a Job. Entonces, él, el Señor ha utilizado como una herramienta para, dice, aplicarlo como un severo trato de Dios para con sus amados. O sea que muchas cosas nosotros, así como Job, no las entendemos. ¿Por qué nos pasa a nosotros? ¿Por qué esto? ¿Por qué a mí? Entonces, si hasta uno dice, Señor, ¿qué ha pasado? Pues que estoy en esta situación. Pero el enemigo que nos estorba, nos lleva a los pensamientos, que nos ata de los pensamientos de la mente. Y entonces, pero no sabemos cómo combatir hoy, cómo combatir. Tenemos un combate espiritual. O sea que nosotros ya nos ha dado aquí el ministerio las herramientas para desechar las acechanzas del enemigo a través de la oración y a través de declararle a él audiblemente para que él deje de estorbar, porque ya fue vencido en la cruz. Entonces, esto es lo que el ministerio nos enseña hoy día. Y por otro lado, que entonces habla ahora de Cristo, el victorioso sobre Satanás. O sea que viene el Señor Jesucristo, viene a la tierra, Él es llevado a la cruz, porque según los judíos y según los romanos, que era un castigo que le dieron, pero era algo que Él tenía que pasar. Y eso es lo que compartíamos hoy con Linda, de que
el Señor siempre fue a Padre, al Padre, Él fue el Padre, y le dio toda la autoridad al Padre y toda la preeminencia sobre Él, porque Él cuando no quería ir a la cruz como humano, como hombre, sabía que iba a pasar algo muy doloroso, pero dijo: Señor, hágase tu voluntad. Entonces el Hijo siempre fue al Padre para que el Padre hiciera la voluntad en Él. Y de esa manera Él fue a la cruz para destruir las obras del diablo. O sea que esto es lo que nosotros hemos compartido siempre, pero bien importante que el hermano aquí lo diga, porque dice que Cristo echó fuera al príncipe de este mundo y lo juzgó al mundo. Entonces este príncipe ya está echado del mundo. O sea que es reducir a nada, dejar sin efecto, suprimir, abolir y anular y descartar y destruir también la obra de Satanás. O sea que fue despojado de principados y autoridades angélicos. Entonces, Cristo lo que hizo en la cruz fue vencer a Satanás y lo derrotó, porque habla también aquí, el hermano menciona que el primer hombre sí, sí, pues cayó, pero el segundo hombre adámico, el Señor Jesucristo, no, porque Él está lleno de la riqueza, Él era Dios mismo, entonces como hombre tenía en sí la realidad de la deidad en Él. Entonces, por otro lado, nos habla aquí de que seamos desgastados, pero que tenemos que ser firmes en nuestra fe, de que tenemos este espíritu mezclado para que nos ayude y eh, nos quiere volver vulnerables a Satanás. Pero en Cristo Jesús y bajo esta cobertura nosotros somos más que vencedores. Y por otro lado, habla aquí que el Dios de paz pasará en breve a Satanás bajo nuestros pies. Entonces aquí habla en parte de lo que es la iglesia local, pero como apocalipsis, que el hijo varón va a ser rescatado, va a ser llevado para vencer al diablo, porque juntamente con el apóstol Miguel, no sé si me recuerdo bien, Linda, que es el apóstol Miguel, van a guerrear Sí, contra sí. sí, Miguel, y lo van a sacar del cielo. Ahí va a perder Satanás todo poder que tenga, va a ser derrotado, pero conjuntamente con el hijo varón. Y el hijo varón dice, yo me recuerdo que decía que no va a pelear, sino únicamente va a decirle al arcángel Miguel que lo ataque y lo va a vencer, pero a través de la palabra de Dios, que es lo que el Señor es de las armas que existen. Entonces, dice que está bajo nuestros pies, es el Dios de paz, el que vive en nosotros, y es el que dice que Dios guarda y monta guardia sobre nuestros corazones y nuestros pensamientos. Y es cierto, porque si uno acude al Señor, ata a esta persona y la echa fuera de nuestros pensamientos, porque la palabra de Dios que llega a nuestra mente es viva y eficaz para poderlo vencer. Entonces, por último, ¿qué es lo que el Apocalipsis? Que es que por causa de la sangre del Cordero, y la sangre del Cordero es la que nos da la redención, que nos ha dado la redención, y por la causa de la palabra, el que es el testimonio de ellos, dice, y de nosotros. O sea que el diablo ha sido juzgado por el Señor, y esta es la victoria que tenemos nosotros. O sea que nosotros nos alegramos de que tenemos en primer lugar, este ministerio que nos trae la palabra de una forma sencilla. Podemos aprender y podemos testificar de que Dios ha venido a nosotros a través de su palabra santa. Amén. Sí, Es bien interesante lo que Delich, habla aquí te llamo en un momentito porque estamos aquí en la reunión. de que hay que ver tres asuntos en la Biblia, ¿verdad? Dios, el hombre y Satanás. A veces solo nos centramos en, bueno, y es muy bueno pues hacerlo, ¿verdad? Centrarnos en la revelación de Dios, ver en cuanto a nosotros qué dice la Biblia, pero también hay que recordar que Satanás va a la par del propósito de Dios. Entonces es necesario conocer quién es y las estratagemas que, pues, que él tiene.
Entonces, primero va relatando el origen de Satanás y cómo se enalteció a sí mismo por causa de lo que Dios, cómo Dios lo creó. E incluso ahí en el día uno estaba leyendo que dice que incluso Satanás utiliza esa misma estrategia con nosotros, que al tener nosotros algunos dones o algunas características que sirven en la iglesia, pues puede hacer de que por ahí nos ataca, ¿verdad? Y hace que nos enorgullezcamos. Pero básicamente el orgullo fue la causa de que Satanás se enalteciera a sí mismo y quisiera ser como Dios, ¿verdad? Aún más que Dios. Entonces, en Job se habla de los dos concilios que pues, celebraron con respecto a Job, y en el último concilio, pues Satanás se ofreció a tocar a Job, pero el Señor le dijo que estaba bien, solo que no lo matara. Y es ahí en esta parte es donde el hermano menciona que Dios utiliza a Satanás como una herramienta para aplicar su trato a nosotros. Y ahí nos manda en el bosquejo, si no estoy mal, nos manda, bueno, está con Lucas, pero más adelante nos manda a Daniel. Y me recordé del estudio vida de hace creo que fue la semana pasada que estuvimos leyendo con mi papá, creo que es el mensaje, si no es el 58, el 59 por ahí, pero habla de que Dios utiliza a Satanás. Aún Satanás le es útil para cumplir su propósito, porque cuando Satanás nos toca y nos molesta, ciertamente, bueno, la mayoría de veces él es parte del trato de Dios para nosotros. ¿Y cómo le sirve Satanás como herramienta? Pues al aplicarnos este trato severo, nosotros podemos volver a nuestro espíritu, podemos volver al Señor y tocar al Señor. Así que aún todavía es útil, aunque es una herramienta, dice aquí, horrible, pero Dios la utiliza para poder tratarnos a nosotros. También, pues, hay otra parte que me gustó aquí, fue el punto 4 que habla del ministerio del Señor, y es que en el ministerio del Señor Jesús, Él lo derrotó en la tierra y no derrota a Satanás como Dios, sino que lo derrotó como hombre. Y esa victoria que el Señor tiene, que ha obtenido, nos la ha pasado a nosotros. O sea, nosotros podemos disfrutar de la victoria del Señor y declararle a Satanás que pues el Señor le ha vencido por su sangre y en la cruz le ha vencido, así que nosotros podemos disfrutar de la victoria que el Señor obtuvo en su crucifixión. Y otra parte que me gustó aquí es el punto 5 en la letra B, que habla primero de que necesitamos vestirnos de toda la armadura de Dios, y dice en este día de que nosotros no necesitamos, o sea, individualmente no podemos pelear contra Satanás, sino que la victoria contra el enemigo es a través del cuerpo. Entonces, en el cuerpo nosotros podemos vencer a Satanás, pero habla también de que una de las estrategias el complot que Satanás hace contra nosotros es desgastarnos. Entonces, constantemente, ¿cómo quiere desgastarnos? Pues él lo hace a través de pensamientos. Y cabal, en estos días hemos estado platicando con mi papá y Josué de esto, porque él pone pensamientos recurrentes en nosotros que al final nos desgastan y nos vuelven débiles. Y caemos pues ante el complot maligno de Satanás. Pero cuando habla aquí de la armadura de Dios, menciona Efesios 6 y dice, ahorita se los voy a leer, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernadores del mundo de estas tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces platicábamos de esto cabal esta semana con mi papá, de que de verdad nuestra lucha no es contra las personas, ni contra las circunstancias, ni las cosas, sino nuestra lucha realmente es contra Satanás. Y en el libro este de Resistir al Diablo habla de eso, ¿verdad? Que una vez que identificamos nosotros la obra del enemigo, entonces él se debilita, porque entonces al nosotros ver que es Satanás quien nos está molestando, pues él, y lo resistimos, entonces ya no, él huye, ¿verdad? Ya no tiene manera de cómo desgastarnos a nosotros. Entonces,
Me gustó es el bosquejo, lo que habla aquí, también habla del hijo varón, pero hay otra parte que habla, bueno, una es de que ellos le vencen, dice, los vencedores vencen por la sangre del cordero, por la palabra del testimonio de ellos, y cuando habla de la palabra del testimonio no quiere decir que sean nuestros testimonios, sino que es la palabra de Dios que ha sido forjada en nosotros. Y también el negar la vida del alma es importante porque el negar nuestro yo hace que Satanás también sea debilitado. Y otra cosa que hablaba aquí es de ser santificados y de ser constituidos con la verdad. Y eso también es algo que debilita a Satanás, porque al nosotros ser santificados y tener la palabra de Dios constituida en nosotros, nuestros pensamientos y nuestro corazón van a estar con el Señor y entonces Satanás no tiene pues terreno para poder acusarnos ni molestarnos, sino que va a huir de nosotros. Entonces es una semana bien útil porque creo que parte de esta semana es lo que me ha tocado experimentar en estos días y ha sido el aprendizaje de estos días con respecto a resistir al diablo. Amén. Tenemos un par de minutos nada más para antes de las 8 y tenemos esta reunión extraordinaria. Pero qué bueno que pudimos conectarnos y pudimos repasar eso. Qué gusto que pudimos estar reunidos. No sé, hermano, si quiere comentar algo de lo que escuchó en la conferencia o para mañana mejor, ¿verdad? Su micrófono está cerrado. Sí, más que todo habló sobre la verdad y la vida. Amén. O sea que el Nuevo Testamento está basado en la verdad. Y él habló, digamos, de todo el ambiente pues, satánico, pues, del gobierno del gobierno de Satanás, del reinado de Satanás, reino de Satanás. Es mentira. Todos los ambientes, todas las personas, las organizaciones, y nosotros lo podemos ver en forma práctica aquí en Guatemala, pues, ¿qué autoridad no habla mentiras? ¿Qué autoridad no habla mentiras? Todos. Y él tiene razón, pues lo único que nosotros tenemos que hacer es, dice, testificar la verdad. Incluso con Linda estábamos viendo aquí ¿cómo se llama? Que me pasó, Linda, me pasaste el de Juan 5:20. La verdad, dice la verdad de Dios, Él es el verdadero. Y dice que nosotros tenemos ídolos que reemplazan a Dios, todo lo que nuestros pensamientos, todo lo que nosotros tenemos personal, en forma personal, son ídolos que reemplazan a Dios. Entonces, habla aquí de segunda de Pedro, segunda de Timoteo y segunda de Juan, y habla de la apostasía, escrito de la apostasía, y porque ahí se negó la verdad, ahí fue rechazada la verdad. Y por otro lado, él lo que necesita es que enseñemos la verdad con denuedo, dice, con absoluta, en forma absoluta, tiene que proclamarse la verdad y sobrellevarla. De esa manera dice que no tenemos que guardar silencio, sino que tenemos que estar con la verdad absoluta. Habla aquí al final que tenemos que estar, dice, con el diezmo de la salvación. El Dios triuno con su palabra nos constituye y dice que tenemos que servir al Dios, al Dios victorioso. O sea que se debe proclamar la verdad absoluta, que la verdad es la vida. Entonces, la ley de la vida se manifiesta a través de que se proclame la palabra pura, la palabra pura. Entonces, por aquí también habla el hermano de que, así es, aquí, entonces dice que en cuanto
no debemos negar la verdad, ni negar a Dios, sino que tenemos que, digamos, tenemos que la habilidad de creer. Dice que no debemos de perder la habilidad de creer. Y habla también del pragmatismo, que el pragmatismo es la práctica de la mentira. Entonces todo el mundo está compuesto, dice que esa práctica de y parte filosófica también, que muchos lugares hablan la parte filosófica, la cultura y entonces nosotros debemos de, hoy dice que nosotros tenemos que proclamar la verdad absoluta. Entonces, lo que veo es de que solamente tocó la verdad y la vida y que la palabra está lleno de esto. O sea que más o menos fue lo que yo logré captar y, y después compartió lo que estaba en el bosquejo 3, que es el que estaban compartiendo. Pero muy interesante su exposición.